Error de dedo, me piqué finalizar. Así es que bendiciones a los que están conectados, hermana Arita. Ani, Dios te bendiga, mija, bendiciones. Quiero compartir algo rapidito, hacer en vivo. Está en Levíticos capítulo 11 acerca de los animales impuros y los animales puros. Miguelito, te bendiga, Miguelito, allá en Milán. Ok. Compartan todos, escriba, póngale ahí un comentario para saber cuántos se conectan y para saber dónde están, desde dónde me están llamando, de dónde están viendo, mejor dicho. Póngale ahí la ciudad, el estado o el país. All right. Levíticos capítulo 11. Escuche bien, quiero leer rapidito. Levíticos 11. Si usted lee todo Levíticos 11, se va a dar cuenta que está hablando el Eterno dio mandamiento a su pueblo acerca de los animales puros y los animales impuros. Ahí están toda la diversidad de animales. Pero yo quiero leer únicamente el versículo 7. Levíticos 11:7. ¿Sí? Levíticos 11:7. Levíticos 11, mija. ¿Sí? 7 y 8, ok, 7 y 8. Levíticos 11, 7 y 8. Dice, y el cerdo, aunque tiene pezuñas divididas, con pezuñas partidas, pero no rume, no remuele, es impuro para ustedes. No comerán su carne, ni tocarán sus cadáveres, son impuros para ustedes. Ahí quiero basarme nada más, ¿sí? Porque gente me hacía una pregunta de que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento vino a purificarlo todo, vino a cambiarlo todo. Sí, es Levíticos 11, 7 y 8, mija. Levíticos, ahí, Ani, Dios te bendiga, mija. Es Levíticos 11, 7 y 8, no Levíticos 8, para corregir ahí. Gracias por apuntar las escrituras. Es Levíticos 11, capítulo 11, versículos 7 y 8. Y me decían, no, es que en el Nuevo Testamento, la visión que tuvo Pedro, el éxtasis y vio los animales y Dios le dijo, mata y come, no llames ya inmundo porque yo en la cruz, ya lo santifiqué todo, por lo tanto ya pueden comer marranito, cerdito, ¿sí? Pueden comer camarones, pueden comer todo lo que está prohibido en Levíticos 11. ¿Ok? Entonces, para entender, Hechos capítulo 10, donde está hablando del primer gentil que se arrepiente. Escuche bien, para poder entender, Hechos capítulo 10, el tema está hablando, es 11, 11, mija, 11, es, perdón, sí, Acts 10, exacto. Hechos 10, para entender Hechos 10, está la gente que todavía no entiende acerca de los alimentos, acerca de los animales puros e impuros, ¿sí? Lea Levíticos 11 y se va a dar cuenta lo que el Eterno está diciendo, los animales que sí se pueden comer y los que no se pueden comer. Escuche bien, no todo lo que se come es alimento para Dios. No todo lo que se come es alimento para Dios, ¿ok? Ahí está prohibido también las ratas, así es que entonces, si ya Dios santificó todo, pues coman ratas, coman ratones, entonces, prohibido los murciélagos. Bueno, pues comen murciélagos, ya que al cabo el Señor Jesucristo todo en la cruz lo purificó, lo santificó, pues comen murciélagos, entonces también. Me explico, estoy hablando irónicamente a manera de que entendamos, pero, perfecto, Levíticos 11, mija. Pero vamos a enfocarnos en Hechos capítulo 10, porque Hechos capítulo 10, hasta el título dice ahí, conversión de Cornelio. No está hablando para nada de animales, no está hablando para nada de Levítico 11, no está hablando, nada tiene que ver con alimentos, no está hablando de comida, no está hablando de alimentos. Está hablando de la conversión del primer gentil en las escrituras, al menos la que la escritura marca. ¿Sí? Entonces voy a leer varios versículos de Hechos 10, porque muchas veces también se sacan de contexto y solamente se leen ciertos textos y no es así. ¿Sí? Entonces voy a leer Hechos 10 desde el principio para que le agarremos el hilo y luego voy explicándolo. Una cosa bien importante, para entender las escrituras un poquito mejor, ¿sí? Hay que entender o estudiar o conocer poquito lo que es cultura hebrea. Cultura hebrea. Si tú entiendes poquito cultura hebrea o cultura judía,
son cosas diferentes. Más o menos vas a traducir las escrituras un poquito mejor. No digo yo con esto de que yo sea el dueño de la verdad absoluta, no. Pero bueno, entendiendo un poquito esto. Dice Hechos 10 del 1 en adelante. Dice, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada la Italiana. Es decir, no era judío, no era hebreo, no, era un gentil. En la Biblia, todas las personas que no pertenezcan al pueblo de Israel, para Dios son gentiles. Escuche bien eso. En la escritura, para todas las personas de todo el mundo, ¿sí? De todas las nacionalidades, de todos los países y reinos que no pertenezcan a Israel, para Dios son un goyín, son gentiles. Entienda, eso es clave y eso es fundamental. Entonces aquí está hablando de Cornelio, no era judío, no era israelita para empezar, no era hebreo, entonces era un gentil, ¿ok? Vámonos hasta el versículo 3. Dice, como a la hora novena vio claramente en visión a un mensajero, o sea, un ángel que entró donde él estaba y le dijo, Cornelio, como a la hora novena. La hora novena eran como las 3 de la tarde. Acuérdense que Yeshua también fue crucificado a la hora novena, como muerto, mejor dicho, muerto, como a la hora novena, ¿sí? Cuando le entregan la lanza y consumado es, ok, es otro tema. Versículo 4. Él le dijo, el mensajero, el ángel, él se le quedó mirando fijamente y lleno de miedo le preguntó, o sea, Cornelio al ángel, ¿quién eres o qué es lo que quieres? Y él le dijo, tus oraciones y tus obras de caridad, tus limosnas, dice en otra versión, han subido como memoria delante de Adonai, delante de Dios. Ok, shalom, hermana Gabriela, amén. Y luego sigue diciendo, así que envía ahora a unos hombres, a Jope, Jafo, ¿sí? Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa o Pedro. El ángel le está dando órdenes lo que tiene que hacer Cornelio. Está enviando que vayan con Pedro para que Pedro venga y les presente el evangelio a ellos. El evangelio del reino, a Cornelio, porque él no sabía nada, era un gentil. ¿Ok? Pedro sabía lo que tenía que llevar. ¿Ok? Así que enviaron unos hombres a Jope el 6. Él está hospedado con un tal Simón el curtidor y que tiene su casa junto al mar. Cuando se fue el mensajero que le hablaba, llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto de aquellos que estaban a su servicio continuamente. Versículo 8. Y después de contarles todo, los envió a Jope. ¿Sí? Versículo 9. Al otro día, mientras ellos proseguían su camino y se acercaban a la ciudad, Simón, Kefa, Pedro, subió a la azotea para orar cerca de las 12 del día. A las 12 del día, la hora sexta, pues. Escuche bien. Del versículo 10, de Hechos 10, del versículo 10 al versículo 16, Pedro tiene un éxtasis, Pedro tiene una visión. Y aquí estos versículos son los que han traído confusión. Para los que todavía no entienden lo que el Eterno está diciendo en Levíticos 11. Ok, versículo 10, Hechos 10 en adelante, la visión de Pedro, miren lo que dice. En eso le dio hambre y quiso comer algo, o sea, Pedro, pero mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Y vio el cielo abierto y cierto receptáculo, o una sábana, dice en otro versículo, que bajaba como si fuera una sábana, sí, un lienzo grande, que suspendía de sus 4 puntas, bajaba a la tierra. Versículo 12. En él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Aquí está el problema, ¿sí? Aquí es donde está el problema. Reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces oyó una voz que le dijo, levántate Simón, mata y come. Ok. Y esto es lo que ha traído controversia porque no han entendido lo que es la ley, lo que dice la ley. Escuche bien. La palabra que está hablando aquí para animales, es la misma palabra que se usa en el hebreo para naciones. Es la misma palabra que en hebreo significa goy.
que traducido al español es gentiles. Gentiles, gentiles. Es decir, en la Biblia, cuando habla de naciones fuera de Israel, que no es Israel, ¿sí? Para Dios son goy, son gentiles. Sí, pero la palabra goy, gentiles, tiene varias traducciones, o significa, mejor dicho, varias cosas. ¿Sí? Goy significa gentiles, significa naciones y significa manada de animales. Manada de animales también. ¿Sí? Significa todo eso. Ok. Y tiene otros significados. Entonces, pero el tema de Hechos 10 empezó hablando con Cornelio. O sea, el tema es que un gentil, Cornelio, el Espíritu Santo lo está guiando para que venga Pedro y le hable a Cornelio. Entonces, el tema aquí en Hechos 10 no está hablando para nada de animales, no está hablando para nada de comida. Joel, Dios te bendiga, mi hijo, bendiciones, shalom. Entonces no está hablando para nada de comida. Hechos 10 en adelante no está hablando de comida. No está hablando de animales que eran impuros y que ahora ya son puros, por lo tanto se pueden comer. Ese no es el tema en Hechos capítulo 10. El tema en Hechos capítulo 10 es de que el primer gentil se está convirtiendo. Ok, sigo leyendo. Entonces una voz le dijo: levántate, Simón, mata y come. Y eso, como dice mata y come, los que no saben y no entienden la ley de Dios, creen que ahora Dios está a través de la cruz del Señor Jesucristo, lo santificó todo, lo purificó todo. Por lo tanto, los animales en el Antiguo Testamento que eran impuros, ahora en el Nuevo Testamento son limpios y son sanados. ¿En serio? ¿Eso está diciendo? No, eso no dice. Saludos, mijo, bendiciones. Entonces, no se está refiriendo a eso. Porque si Dios hiciera eso, estaría contradiciendo su ley. Y Dios no puede contradecir ni aún su propia ley que él escribió. Ok, eso es desconocimiento total de la escritura y de Dios mismo. Ok, Dios no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 4:2 dice que no se le puede quitar ni poner nada a lo que ya está escrito, a la Torá. Ok, entonces, pero como dice mata y come, entonces quiere decir, muchos significan o creen en su mente que Jesucristo murió también por los animales para santificarlos. Entonces, ahora resulta que el Señor Jesucristo murió por los marranitos. Por lo tanto, el marranito ya está limpio, hay que comerlo. Sí, murió por los murciélagos también, porque Levíticos 11 los prohíbe. Entonces, ahora coman murciélagos, ya pueden comer murciélagos. Entre los murciélagos así doraditos, a lo mejor tan sabrositos, ¿verdad? No lo sé. No se está refiriendo a eso, mis hermanos. No lo sé. Ok, no se está refiriendo a eso, perdón. No se está refiriendo a eso. Versículo 14. Pero Simón le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. O sea, Pedro guardaba Levíticos 11, ¿sí? Él no comía nada inmundo. Versículo 15. Y le dijo de nuevo la voz: lo que Adonai ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y esto es lo que se ha traído mala interpretación. Y dice, ya sabes, Dios lo santificó, ya Dios lo purificó, por lo tanto se pueden comer. Dios bendiga, Ani, Dios te bendiga, hermano Francisco en Dallas. Se puede comer gato también, dice. Sí, coman gato ya. Coman coyote y coman todo, all right. Ratones y sapos y cuánta cosa. A ver, hermanos, repito, no todo lo que se come es alimento para Dios. No todo lo que se come es alimento para Dios. Ok. Ok, versículo 16. Esto se repitió 3 veces. Enseguida subieron el lienzo, la sábana, ¿sí? Y luego ya del versículo 17 en adelante, escuche bien. ¿Por qué digo yo, o por qué digo, sí, exactamente, que Hechos 10 no está hablando para nada de comida ni animales? Porque la interpretación misma Pedro la da más adelante. ¿Sí? Quédense con esta frase: la voz que le dijo en el cielo: no llames nada inmundo de lo que yo he santificado. Esa misma frase se va a repetir más adelante, refiriéndose a Cornelio, no a los animales. Lo que pasa es que la palabra goy, sí, que es gentil, significa también eso: naciones, pueblos, fuera de pacto, pero significa también manada de animales, ¿ok? Pero aún Pedro no entendía, ¿sí? Versículo 17 dice: mientras Simón se encontraba muy perplejo sobre lo que pudiera significar, escuche bien, lo que significaba la visión,
que había tenido, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban frente a la puerta. Es decir, Pedro mismo, siendo judío, también quedó perplejo, porque él también se confundió, porque dice, Señor, si yo no he comido nunca animal inmundo, porque ahora me estás pidiendo que coma animal inmundo. O sea, Pedro también, imagínense Pedro siendo judío, conociendo la ley, con una cultura hebrea, se confundió. Pues, imagínense los hispanos acá nosotros, 2000 años después todavía, pues contimás obviamente, pero no quiere decir que tiene lo correcto. Versículo 18. Llamaron y preguntaron si Simón, el que tenía por sobrenombre Kefa o Pedro, estaba hospedado ahí. Versículo 19. Mientras Simón pensaba en la visión, escuche, estaba pensando todavía en la visión, ¿sí? El Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo lo está guiando a Pedro. El Espíritu Santo está guiando a Pedro. Versículo 20. Así que levántate y vete con ellos sin vacilar, porque yo, o sea, el Espíritu Santo, los he enviado. El Espíritu Santo los envió a él para encontrarse con Pedro, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien está aquí en medio. Entonces, el Espíritu Santo no podría haberle dicho nunca a Pedro que comiera animales inmundos, porque ya estaba prohibido en Levíticos 11. Versículo 21. Entonces Simón bajó, dice, donde estaban los hombres, y dijo, miren, yo soy al que ustedes buscan. ¿Cuál es la razón por la que han venido? Versículo 22. Ellos le dijeron, Cornelio, el oficial militar, un hombre justo, temeroso de Adonai, y que tiene buen testimonio por parte de toda la nación de los judíos, tuvo respecto a Adonai por medio de un mensajero, o sea, un ángel, encargándole que te hiciera ir a su casa para escuchar lo que tú les vas a decir. Escuche bien, Cornelio, un oficial militar, ¿sí? Un hombre justo y temeroso de Dios. ¿Qué significa la palabra temeroso de Dios? Escuche, hay que entender poquito cultura judía o cultura hebrea, mejor dicho, cultura hebrea, para poder más o menos interpretar las escrituras. En aquellos tiempos, todas las sinagogas había 3 tipos de visitantes, o 3 tipos de personas, mejor dicho, 3 grupos, ¿sí? A mero delante sentaban los judíos, ¿sí? A mero delante los judíos. A mediación se sentaban los prosélitos, y a mero atrás, en la puerta atrás, se sentaban los temerosos de Dios. ¿Quiénes son? ¿Quién era un temeroso de Dios? Como Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un temeroso de Dios. ¿Quién era un temeroso de Dios en la cultura hebrea? Los temerosos de Dios eran gentiles que eran simpatizantes o creían en el Dios de los judíos, pero no se hacían judíos. Para los judíos eran temerosos de Dios. Para los judíos, temerosos de Dios. Los prosélitos eran gentiles también, pero que habían cumplido todos los requisitos para hacerse judíos. Y ahora eran gentiles judíos. Ya se habían hecho al judaísmo. Y luego estaban los judíos por nacionalidad o por practicantes de la religión judaica, ¿sí? Esto es bien importante entenderlo. Esto es cultura hebrea, porque la Biblia habla mucho de prosélitos y habla de temerosos de Dios. Y son rangos, por decirlo de alguna forma, rangos de gente que están dentro de las escrituras, y tenemos que entenderlas para poder interpretar las escrituras más o menos más correcto. Ok, seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque Pedro va a dar la respuesta de lo que habíamos dicho atrás, de que si eran animales ya no eran inmundos. Ok, vámonos hasta el 23. Simón los invitó a entrar y los hospedó, y al otro día se levantó y se puso en camino con ellos, con ciertos hermanos de Jope que los acompañaron. Versículo 24. Al día siguiente llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y sus amigos íntimos. Cuando Simón iba entrando, Cornelio le salió al encuentro, se echó a sus pies y se le rindió homenaje. Se le hincó. Cornelio se le hincó, ¿sí? Versículo 26. Pero Simón lo levantó y le dijo, levántate, ¿qué haces? Que yo también soy hombre simple como tú. O sea, no lo hagan. No nos debemos de hincar ante nadie, ningún hombre. Versículo 27. Conversando con él, Pedro y Cornelio, ¿sí?, entró en la casa y encontró a muchas personas reunidas ahí, Pedro. Versículo 28, y aquí está la clave. Y le dijo, ustedes saben que a un judío le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. La palabra nación
aquí es la misma palabra goy que se usó en el versículo 12 y 13, cuando habla de animales, cuadrúpedos, ¿ok? Pero Adonai me ha mostrado, escuchen, ¿quién? Adonai, Dios mismo, me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo yo contaminado o inmundo. ¿Cuándo se pronunciaron esas palabras? En el versículo 12 y versículo 13. Cuando la voz en el cielo, que vio que descendieron los animales, cuadrúpedos, reptiles, y le dijo la voz, mata y come. Y Pedro dice, yo jamás he comido ningún animal que sea inmundo, ¿sí? Que esté contaminado. Y le dice, no llames contaminado, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Pero la voz estaba refiriendo a Cornelio, no a los animales, ¿ok? No hay para nada aquí, no está hablando de alimentos para nada en Hechos capítulo 10, está hablando de un gentil. El primer gentil en las escrituras registrado que se convirtió, ¿sí? Aceptó al Mesías. Luego versículo 29, y aquí lo vamos a dejar, dice, por eso también vine sin oponerme, tan pronto me llamaron. Ahora quiero saber por qué razón me han mandado llamar. Y bueno, del versículo 30 en adelante, Pedro les empieza a predicar, les da el mensaje, el sermón, ¿sí? De quién era el Señor Jesucristo, cómo lo fue crucificado y toda la historia del Señor Jesucristo. Y bueno, al final, usted se da cuenta que fueron bautizados. Cornelio y su familia, dice la Biblia, vámonos a brincarnos hasta el versículo 47 y 48, y se termina la historia. Dice, entonces preguntó, ¿acaso puede alguien negarle el agua de la inmersión a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Versículo 48. Y mandó que los sumergieran, se los bautizaran en el nombre de Yeshua HaMashiach. Luego le rogaron que se quedase por algunos días. ¿A quién bautizó Pedro en el nombre de Jesucristo? A los gentiles, a los primeros gentiles, la familia de Pedro, de Cornelio. Para los que dicen que el bautismo en el nombre de Yeshua es para los judíos. No, aquí no está hablando de conversión de judíos. Aquí está hablando de la conversión de un gentil y su familia, llamado Cornelio y su familia y sus amigos, ¿sí? Entonces Pedro bautizó en el nombre de Yeshua a los primeros gentiles que se registran aquí en la Biblia. Dios te bendiga, mi hijo, sobrino, allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bendiciones, México. Entonces, conclusión de esto que quise hoy grabar en vivo. Conclusión. La Biblia prohíbe que comamos animales impuros. No todo lo que nosotros nos comemos es alimento ante los ojos de Dios. No por el hecho de que la gente se coma los murciélagos, quiere decir que son alimento. No por el hecho de que alguien coma gatos, quiere decir que son alimentos. No por el hecho de que alguien coma perro, quiere decir que son alimentos. No por el hecho de que alguien consuma marrano, quiere decir que son alimentos. No por el hecho de que, y así le puedo seguir. La Biblia habla específicamente lo que para Dios son alimentos y lo que no son alimentos. Y si nosotros somos parte de su pueblo y el cuerpo es morada del Espíritu Santo, yo debo de cuidar este cuerpo, ¿sí? Debo de cuidar este cuerpo para que el Espíritu Santo viva en un cuerpo no contaminado, no inmundo. Entonces, Hechos capítulo 10 no está hablando para nada de alimentos. Está hablando del primer gentil y su familia que aceptaron a Yeshua como su Salvador, porque un ángel se le apareció, un ángel fue el que le dio el mensaje. Y le dijeron, manda a traer a Pedro, porque Pedro es el que te va a dar el mensaje. Y Pedro los bautizó en el nombre de Yeshua, ¿sí? El Mesías. Así es que, hermanos, aquí en Hechos capítulo 10 hay varios temas que podemos tratar, ¿sí? Pero el tema central es de que un gentil se arrepintió y fue bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Para nada está hablando de alimentos. Por lo tanto, si alguien dice y usa Hechos capítulo 10 del versículo 16 en adelante, del versículo 10 en adelante, 10 al 16, y justifican eso para decir que ya podemos comer alimento, como podemos comer marranito, o podemos comer, no sé, camarones, bagre y todo eso. La Biblia está sabroso, hermano. A mí me gustan. Las chuletas a mí me gustan. Los camarones dorados a mí me gustan. Amén. El bagre me gusta. Pero la Biblia lo prohíbe. Y si la Biblia lo prohíbe, y como yo soy hijo de Dios, yo quiero obedecerlo y agradarlo a Él. Ahora, si alguien
malinterpreta Hechos 10 del 10 al 16 y quiere seguir comiendo cosas que para Dios son inmundas, pues sígalo haciendo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, cada quien le vamos a dar cuentas a Dios. Si cada quien le vamos a dar cuenta a Dios. No es que ya Dios en la cruz, el Señor Jesucristo santificó todo y purificó todo. También los marranitos. Entonces Jesucristo también murió por los cerdos. Entonces también santificó los murciélagos, los gatos, pues coman gato, coman perro, coman murciélago también. Pues todo, hay naciones que los comen. No, hermanos, no es así. No todo lo que consumimos para Dios es alimento. La Biblia habla y especifica bien claro lo que para Él es alimento y lo que le dio a su pueblo que debía comer y lo que no debía comer. Y si yo soy parte de su pueblo, yo voy a comer lo que mi Padre me dice que yo debo de comer y lo voy a obedecer y con eso lo voy a agradar a Él. Si alguien dice que es parte del pueblo de Dios, pero come lo que quiera, entonces es un hijo rebelde, ¿sí? No obedece los mandamientos de Dios. Yo no quiero ser rebelde, porque vamos a ser jugados. Algunos dicen que mata más lo que sale que lo que entra. Exactamente, hermana Rosy. Bendiciones. Justifican con eso. Son justificaciones por ignorancia, ¿sí? En el buen sentido lo digo. Bendiciones a todos los que se conectaron. El pastor José Martínez, bendiciones. Francisco Arguello allá en Dallas también. Sobrino Moy, Dios te bendiga. Hermana Nancy también allá en el Valle. Mania Ani allá en Lobo, bendiciones, Dios me los bendiga. Joel en San Antonio, sobrino, Dios te bendiga, bendiciones también, mijo. Gabriela allá en Houston, en Bryan, Texas. Ok, bendiciones a todos los que se conectaron. Bueno, quise compartir esto rapidito, sí. Espero que sea de bendición y que les sirva a todos de bendición. Y compártanlo, amén. Y alguna duda, alguna pregunta, pues llámeme. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.